¿cuál crees tú que cuáles han sido los principales beneficios o frutos de estos apostolados y estos momentos de oración en la vida de los trabajadores? Padre, hay una cosa que tenemos que tener muy presente. El trabajo te aleja de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se pone a ver una persona pues que trabaja normal, como todo, eh, es muy raro que uno mediante el trabajo pues meta a Dios. ¿Por qué? Porque uno en el trabajo pues está concentrado en lo que uno tiene que sacar por tal fecha que tengo que entregar o X cosa. Entonces yo creo que uno de los frutos que eso ha dejado, esos apostolados, eso que hemos dejado entrar a Dios en el negocio, es que hemos dejado o hemos estado más cerca de Dios y más unidos a Él. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña César Cacique. Yo soy el padre Elías Sayé. Y el episodio de hoy trata sobre cómo tener a Dios en el trabajo. César, de verdad, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias Padre por la invitación. De verdad que estoy muy contento de estar aquí. César es de Barquisimeto, está en el movimiento Regnum Christi y desde hace años ha tenido una gran inquietud de cómo involucrar a Dios en nuestro trabajo, cómo hacer presente a Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo. ¿Y cómo surgió esa inquietud? Bueno, esa inquietud, la verdad que yo no la estaba buscando. Eso lo conocí pues en mi año de colaborador, estando en Colombia, en Bogotá, y descubrí algo muy peculiar, que en el mundo existían empresas consagradas. Un día en una de estas conferencias, pues un empresario que trabaja con hierro, con más de 500 trabajadores, como que exponía lo que él hacía en su empresa. Ok. Tenía que, si una capilla en su empresa, sus trabajadores se confesaban, tenían su dirección espiritual. Y yo en ese momento como que me impactó mucho y dije, wow, qué increíble esto. Qué bien. Bueno, para los que no sepan, el año de colaborador es un año en donde los jóvenes del Regnum Christi hacen un año de voluntariado, en donde viven con nosotros, con los sacerdotes, y nos ayudan en todo el trabajo que estamos haciendo. Y César tuvo la oportunidad de ser colaborador en Colombia. Es así. Qué interesante que hayas visto eso. Y a partir de eso que viste en Colombia, esas empresas consagradas, en donde los empleados tenían como que esa oportunidad de acercarse a Dios en medio de su trabajo, ¿qué has querido hacer aquí en Venezuela? Bueno, eso a mí me impactó mucho en el momento en que vi que eso en el mundo existía. Y yo dije, ¿será posible llevar esto a Venezuela? Y bueno, un día, pues estando en nuestra empresa, hicimos como que la propuesta de decir, bueno, ¿por qué no hacer una capilla en la empresa? Y en ese momento fue como que todo muy inalcanzable, o sea, era como que una idea muy difícil de hacer. Pero iba pasando el tiempo y yo creo que como que Dios empezó a dar esos pasos y decir, mira, sí se puede hacer la capilla en la empresa. Actualmente tenemos esa capilla en la empresa, y cuando se cumplió ese sueño, porque literal fue un sueño hecho realidad, la empresa empezó como a vivir un momento de transición. O sea, cuando se toma la decisión de sí, vamos a construir la capilla, vamos a que en esta capilla pueda pues entrar todos los trabajadores y que se haga una gran labor. La empresa empieza a surgir pues un momento de transición. Me impresiona mucho cómo los trabajadores, cómo las personas cambian. O sea, su nivel de conciencia al darse esa oportunidad de que, mira, yo voy a trabajar, pero lógicamente está un Dios que está ahí y bueno, que tengo que aprender de él. Empieza como un momento de transición en cada una de estas personas y me impacta mucho. O sea, me impacta mucho cómo ese nivel de conciencia de estos trabajadores llega a un punto
de que, verdad, yo actualmente aprendo de ellos. Luego de esto, de que empieza esa transición en la empresa y con los trabajadores, también empiezan a brotar como unos apostolados dentro de la empresa, que actualmente lo llevan a cabo pues los trabajadores de la empresa. Uno que te puedo nombrar es que aprendimos a orar antes de trabajar. Increíble, o sea, que si se medita el evangelio del día y se hace una reflexión cortita en la mañana y literal todo el mundo va a sus labores. Eso fue un impacto que de verdad dio mucho en la empresa y también mucho de sí, porque yo decía, oh, qué increíble, simplemente un ratito de oración antes de trabajar, todo lo que da. Otro fue también como que la labor social, por departamento en la empresa, surgen otros apostolados como que de más cercanía, de más caridad. Los trabajadores van que si todos los martes a un hospital psiquiátrico que se llama El Pampero, que está en Barquisimeto. Y claro, cuando te consigues con esa realidad, como que los trabajadores van creando esa conciencia en sí mismos y decir, wow, realmente yo estoy bien y realmente tengo que hacerle caso a Dios. Y yo creo que muchos, o sea, se hace una olla solidaria. Hay una ruta que es muy peculiar en la empresa que se llama la Ruta El Cirineo. Esta ruta se encarga de buscar a pacientes renales y llevarlos a dializarse todos los días. Entonces, claro, imagínate, el chofer o el operador que está manejando ese bus y dice, wow, cargo 30 pacientes renales, que sé cualquiera de esos se puede morir después de dializarse. Eso es como que un impacto que genera. Y la ayuda que están haciendo esos pacientes que no tendrían cómo llegar a hacerse la diálisis es una ayuda increíble. De verdad que qué bueno. Sí. ¿Qué otra cosa tienen por ahí? Hay otro apostolado que se llama el apostolado Tengo Sed. Es un cisterna de estos que llevan agua y este cisterna se encarga de llevar agua a lugares recónditos donde no llega el agua. Entonces, yo creo que todos estos apostolados, pues esa persona que está ahí al frente de ese apostolado, que es un trabajador, en su vida empieza como a notar esas cosas que él mismo se va dando cuenta. No es por un cuento que se lo están echando, sino que lo están viviendo realmente cada uno de ellos. Una cosa que también impactó mucho fue que se dio la oportunidad de que se celebrara misa en la empresa, en la capilla. Actualmente hacemos misa todos los viernes en la empresa. Y yo creo que una cosa que hay que resaltar es que tiene que haber mucha libertad. O sea, claro, no puede ser, bueno, sí, se me ocurrió, es una empresa consagrada y todos tienen que llevar estos pacientes y todos tienen que ir a misa. No. Yo creo que el trabajo es darle la oportunidad a Dios que entre en tu empresa o en tu emprendimiento, en lo que quieras hacer, y sé muy libre. O sea, sé muy libre. No los obligues a que entren, no los obligues a que tienen que ir porque es un labor social que hay que cumplir. No, sé muy libre. Eso a nosotros nos ha ayudado mucho porque es la misma persona que se da cuenta que realmente hay que hacerlo. O sea, en su conciencia dice, sí, de verdad, tengo 5 años trabajando en esta empresa y sí siento, o sea, hay que hacerlo. Y es bonito porque viene de una convicción personal. Claro, y también ellos verán un beneficio, un fruto en su vida. ¿Cuál crees tú que ha sido cuáles han sido los principales beneficios o frutos de estos apostolados y estos momentos de oración en la vida de los trabajadores? Padre, hay una cosa que tenemos que tener muy presente. El trabajo te aleja de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se pone a ver una persona pues que trabaja normal, como todo, es muy raro que uno mediante el trabajo pues meta a Dios. ¿Por qué? Porque uno en el trabajo pues está concentrado en lo que uno tiene que sacar por tal fecha que tengo que entregar o X cosa. Entonces yo creo que uno de los frutos que eso ha dejado, esos apostolados, eso que hemos dejado entrar a Dios en el negocio, es que hemos dejado o hemos estado más cerca de Dios y más unidos a Él. Me llama mucho la atención porque los trabajadores actualmente dicen, bueno, yo entiendo que si hay un jefe que está aquí y bueno,
quien es al que yo tengo que entregarle cuenta. Pero ellos van un poquito más allá y dicen, más que un jefe, yo tengo una persona que me ama y es Dios. Y lo meten ahí, o sea, literalmente, a nosotros no nos dicen los jefes, para ellos los jefes es Dios. Entonces tú como empresario, tú dices, wow, yo aquí descanso. Porque dices, pueden pasar muchas cosas en la empresa donde lógicamente ellos entienden que no es algo que tú planificaste o que simplemente dijiste yo como buen empresario, por todo el conocimiento que tengo, voy a tomar esta decisión. Sino porque simplemente el dueño es Dios y él va haciendo con su empresa lo que él quiera hacer. Interesante. Me llama mucho la atención que, claro, ustedes, siendo los dueños de la empresa, pueden de alguna forma como que propiciar estas actividades, este ambiente, pero si una persona trabaja en una oficina o en un automercado o es obrero, ¿de qué manera puede también vivir estas cosas? Porque si es verdad, como dices tú, que el trabajo mal vivido nos aleja de Dios, pero el trabajo bien vivido más bien nos acerca a Dios. Claro. Es una manera de vivir unidos a Dios y también de expresar nuestro amor al prójimo, porque nuestro trabajo también es un servicio Claro. al prójimo. Pero una persona que no está trabajando en una empresa como esa, Okay. ¿cómo puede hacer para hacer del trabajo algo que te santifica en tu día a día? Yo creo que me envaso en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ponte que yo sea una persona que trabaje en una oficina y bueno, mi trabajo es llevar las estadísticas de la empresa como cualquier trabajador. Yo creo que la iniciativa que tú debes tener es como dar ese espacio a la caridad. Ejemplo, lógicamente en la empresa tienes compañeros, tienes amigos y que se te ocurra, no sé, un día decir, bueno, muchachos, ¿por qué este domingo no vamos a entregar que si unas arepas a este barrio? O simplemente nos montamos en un carro y vamos repartiendo que si arepas a gente que vamos en la calle. Si tú le das ese espacio y si tú logras hacer eso como persona y empiezas como a invitar a varias personas que están dentro de tu empresa, empiezas a descubrir eso que le dije al comienzo. Empiezan ellos a descubrir la conciencia de sí mismos y dicen, wow, o sea, esta invitación que me hizo esta persona de verdad me impactó. Y de repente esa persona te dice, oye padre, ¿y por qué no dejamos esto fijo una vez al mes? Y tú como que, me parece buena idea, vamos a dejarlo una vez al mes y entregar arepas en la calle. Ya tú empiezas a crear conciencia en esas personas y cuando tú ves, pasan 5 años de tu vida y una vez al mes entregas arepas con todos tus compañeros de trabajo. Lógicamente eso te va a arrojar muchos frutos y muchos beneficios que bueno, no sabes hasta dónde puedas alcanzarlos, pues, pero sí te va a generar una conciencia en ti mismo y en tus compañeros. Sí, además que son cosas sencillas, no es que Sencillas. tienes que hacer algo demasiado elaborado y después, si está dentro de los planes de Dios, que eso vaya creciendo y se vaya haciendo un proyecto distinto, pues eso puede suceder. Pero yo creo que eso es muy importante, es pensar simplemente hasta por un momento de amistad, o sea, vamos ahí a compartir algo juntos. Y así poco a poco, pues puede ser momentos de trabajo por los más necesitados, puede ser un momento de oración Exactamente. y se va dando. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene su negocio? Puede ser grande, puede ser pequeño, y le gustaría comenzar a hacer esto que ustedes han hecho. ¿Cómo podría comenzar? Yo creo que el comienzo es de sí mismo. O sea, tenemos que primero creer que esa convicción está en mí para yo luego compartirla con los demás. Y esa convicción puede empezar en literalmente meter a Dios en tu negocio. O sea, darle un espacio. Como tú quieras, si quieres dar un espacio pequeño, mediano o grande, pero dale un espacio. Que de verdad es la única manera de que tú puedas ampliar, o sea, tu negocio como empresa consagrada. Y por lo menos a nosotros nos ha pasado que en la empresa se han muerto muchos trabajadores. Y qué bonito que tú sientas esa convicción de que esa persona está en el cielo. Porque tú dices, bueno, en medio del trabajo, esta persona conoció a Dios. Y esta persona se bautizó,
esta persona hizo su primera comunión, hizo su confirmación y se casó. Y esta persona fallece y tú dices como que, wow, o sea, esto es un puente literal para llegar al cielo. Entonces, si tú le das este espacio a Dios, imagínate cuántas personas van a llegar al cielo. Muchas, son demasiadas las personas que van a llegar al cielo. Y a nosotros nos ha pasado, a nosotros se nos han muerto muchos trabajadores. Y tú sientes como esa convicción de que esa persona está en el cielo, porque sé que hizo esto, porque sé que acompañó esto, porque sé que esta persona todas las mañanas hacía su meditación y ofrecía su día antes de trabajar. Entonces yo creo que es un espacio muy importante. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad que hay una frase del Antiguo Testamento en donde Dios le dice a Abraham: camina en mi presencia y serás perfecto. Y yo creo que esa conciencia de que realmente vivimos en la presencia de Dios es sumamente importante. Sí. Te cuento una anécdota. Hace unos años yo estaba organizando un retiro muy grande con un grupo de personas. Entonces a mí me habían invitado a una reunión en donde íbamos a ver muchos aspectos logísticos y después yo tenía que dar una meditación al grupo que estaba organizando el retiro. Realmente yo no quería ir a la reunión de logística porque no era necesario que yo estuviese y porque realmente yo quería rezar. Okay. Entonces yo llego a la casa de retiro en donde era la reunión y escondido me meto en la capilla sin que nadie me vea. Y el grupo de logística estaba por ahí afuera esperando para luego entrar a la reunión. Si me veían, iban a hacer que yo entrara a la reunión. Entonces yo estoy ahí calladito en la capilla haciendo mis oraciones y de repente me llama una joven que trabajaba conmigo. Entonces yo no quería atender el teléfono porque estaba en la capilla, pero yo le había pedido a ella que vaya a una reunión por mí de otras cosas y entonces seguramente tal vez algo se había trabado, tal vez ella necesitaba ayuda y entonces le atiendo ahí en la capilla, calladito, porque no quería salir porque la otra gente me iba a ver. Y entonces hablamos por teléfono y me empieza a decir que había hecho todo lo que yo le había pedido, lo había hecho mal. Había ido a la reunión y realmente todos los frutos que yo quería sacar de esa reunión no había salido ninguno. Todo lo había hecho de una manera opuesta a como yo se lo había pedido. Entonces yo estaba hablando con ella, pero mientras yo estaba hablando con ella tenía el sagrario ahí al frente mío. Okay. Entonces ella me iba hablando y me iba diciendo: perdón, padre, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, esto lo hice mal, tú me lo habías dicho de esta manera y yo lo hice de esta otra, es que no supe cómo decirle a la gente en la reunión estas cosas. Y yo mientras le escuchaba, yo solo le decía: bueno, no te preocupes, vamos a buscar una solución a todo esto, no te preocupes, vamos a salir adelante. Pero yo fui sumamente paciente, sumamente comprensivo, básicamente porque tenía el sagrario ahí al frente. Entonces yo tenía ganas de quejarme, de molestarme, de impacientarme, pero delante del sagrario ahí en una capilla yo decía: yo no le puedo hablar fuerte ahorita en una capilla delante del sagrario. Entonces yo: tranquila, sí, bueno, no te preocupes, eso tiene una solución. Y ella me dice: padre, ¿qué te pasa? Pensé que ibas a estar demasiado bravo, pensé que me ibas a regañar, pensé que me ibas a decir de todo. Y wow, qué bonito como que tu reacción. Y obviamente era simplemente porque estaba en la capilla, estaba delante del sagrario. Y yo me hago la siguiente reflexión: realmente Dios no solamente está presente en una capilla, que claro que hay una presencia de Jesucristo en la Eucaristía, pero Dios también está presente en nosotros. Entonces, incluso cuando nosotros pecamos, Dios está presente, Dios está junto a nosotros en ese momento. Entonces, el vivir con esa conciencia de que Dios me acompaña, de que Dios está presente en mi vida, es sumamente importante. Así es. Y debemos hacer un esfuerzo por hacer a Dios presente en la sociedad. Así es. Yo sé que tú tienes otra iniciativa que me comentaste hace un par de meses, de hacer iglesias y capillas. Y yo estoy súper ilusionado con esa iniciativa. Por favor, explícanos en qué consiste ese proyecto. Esto fue algo muy raro porque, lógicamente, todo como que iba apuntando hacia las empresas consagradas. O sea, como que sí, o sea, yo creo que el norte es literalmente hablar con muchos empresarios
y que ellos literal hagan este mismo ambiente y bueno, y que eso puede impactar en un futuro. Pero yo me di dando cuenta que podíamos ir un poquito más allá. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer no solamente una capilla en una empresa, y por qué no hacerla pues en una comunidad? Que solamente no va a ir las personas que están dentro de esa empresa, sino que van a ir todo el que quiera ir. Claro. Y conozco un apostolado que está en Chile que se llama Cruzadas. Bueno, ya venía como que rato discerniendo esto, ¿no? Como que, bueno, Señor, ¿por qué me presentas una capilla en Colombia y son empresarios? Y bueno, se logra hacer aquí en Venezuela en nuestra empresa. ¿Por qué ahora esto? O sea, hacer capillas, hacer estos espacios. Bueno, conozco este apostolado y yo dije, wow, esto es exactamente lo que necesita Venezuela ahorita. O sea, estos espacios que nos formen, estos espacios que nos hagan conseguir esa conciencia que usted hablaba ahorita. Y bueno, brota este apostolado que actualmente en Venezuela ya se hizo una primera cruzada en un hospital psiquiátrico que está en Barquisimeto, que se llama El Pampero. La verdad que la experiencia fue increíble, o sea, cómo las personas se sumaban a este proyecto. Es algo nuevo en Venezuela. Todo a quien le presentamos el proyecto queda como que, wow, qué interesante, o sea, hacer capillas, hacer iglesias, qué interesante esto. Y bueno, se logró hacer esa capilla ahí en El Pampero, ver a los pacientes llorar, o sea, de una manera de que decían que jamás en su vida habían tenido un espacio como que ellos saben ahí que se van a bautizar, que ellos saben ahí que van a recibir a Dios en la Eucaristía. Y bueno, esto nos llevó a decir, bueno, yo creo que Cruzada puede dar mucho pues a esta sociedad y a Venezuela. O sea, imagínense cuántas personas pues van a ser bautizadas en esa iglesia, cuántas personas van a recibir a Jesús en Eucaristía, cuántos sacerdotes van a celebrar ahí la Eucaristía. Van a ser demasiados, se van a pasar demasiadas personas simplemente porque hay un espacio donde hacerlo. Y también veo esa necesidad en todo el mundo. O sea, hay muchas iglesias que no están funcionando porque no están en las condiciones. Tuve la oportunidad de conocer una iglesia en Patanemo, en la playa, y literalmente el padre no podía celebrar misa dentro de la iglesia porque los bomberos habían dado la orden de que la iglesia se iba a caer. Entonces era peligroso, el padre se podía haber muerto ahí en plena misa. Este padre tuvo que hacer la misa literal afuera de esta iglesia. Entonces yo dije, bueno, sí que hay una gran necesidad, sí hay una gran necesidad. Y de verdad que ha sido muy de Dios y esto lo ha llevado él. O sea, este apostolado de Cruzada lo ha llevado él. Ahorita somos un grupo pequeño, somos 7 jóvenes del reino y esto ha dado un gran impacto. O sea, se han sumado muchos voluntarios, se han sumado muchas personas y ha sido muy bonito cómo se ha recibido aquí en Venezuela este apostolado. La verdad a mí me encanta ese proyecto porque, bueno, todos sabemos que Venezuela está pasando por una profunda crisis de valores y en medio de esta crisis yo creo que la Iglesia Católica va a tener un rol importantísimo en unificar al país y en ayudar a que el país salga adelante. Es impresionante el trabajo que la Iglesia Católica está haciendo en todos los rincones del país. Yo he estado en Deltamacuro, he estado en el estado Bolívar, en Mérida, en Táchira, y en todas partes uno ve catequistas, sacerdotes, religiosas haciendo un trabajo impresionante. Increíble. Es impresionante que uno va a Deltamacuro y se monta en una lanchita, en una curiara, y navega 8 horas en el Orinoco y llegas a un pueblito y en ese pueblito hay unas monjitas españolas enseñando a las personas que viven allá, les enseñan a hablar español, les dan catequesis, es impresionante. Entonces creo que las iglesias, que las capillas van a ser una ayuda importantísima para tanto trabajo y tanto bien que está haciendo la iglesia en tantos rincones del país. Y bueno, como dices tú, en esos lugares la gente va a ser bautizada, se van a casar, van a hacer la primera comunión, literalmente van a ser lugares de encuentro entre Dios y las personas. De verdad que yo me parece importantísimo eso, el tema de las iglesias, y también aquí en Venezuela me parece muy importante el tema de los colegios. Por eso a mí me apasiona tanto el proyecto Mano Amiga,
que ya contamos con 2 colegios mano amiga aquí en Caracas y en otras partes del mundo. Yo pienso que esto es el camino, yo pienso que se pueden lograr grandes cosas. Y algo que también me encanta del proyecto de Cruzadas es que no es solamente contactar a un empresario para que mande unos obreros y construyan una iglesia, no, es hacer que la comunidad, junto con los miembros de Cruzadas, construyan la iglesia. Entonces, que en ese viaje que se hace para construir esa iglesia, esos jóvenes que van, pues, vivan una experiencia de Dios, vivan una experiencia de oración, vivan una experiencia profunda de amor al prójimo y que se unan a la comunidad y que sea la misma comunidad la que se comprometa con sacar adelante esa iglesia. Padre, y hay cosas que me he dado cuenta que las personas empiezan a descubrir, o sea, gente de la comunidad, he llegado a comunidades que literal es solamente el terreno, o sea, hay que hacer una capilla de cero. Y es hacerle creer a esas personas, a esa comunidad, que sí pueden hacer una iglesia. Claro. Entonces, claro, ellos les impresiona mucho porque empiezan a trabajar la misma comunidad y empiezan a decir, wow, es que sí, yo puedo hacer una iglesia. Y eso como que les abre mucho el entendimiento a ellos y decir, bueno, pero es que así como yo puedo hacer una iglesia, yo también puedo emprender un negocio. Yo también puedo que mi casa sea más bonita de lo que es. Entonces, se dan cuenta de eso. O sea, como que yo lo más que me impactaba de esto era que había una gran necesidad de que estas personas fuesen escuchadas. Tanto como las personas que son empresarios y quieren ser parte del proyecto, y también como la persona que quiere simplemente ir a esa iglesia y abrir un hueco y decir, yo quiero abrir este hueco porque eso a mí me hace feliz. Entonces, había una gran necesidad de que esas personas fuesen escuchadas. Y como que no había esa estructura de decir, bueno, existe esto para esto. No había eso en Venezuela. Llega este apostolado a Venezuela, entonces mira, existe esto para hacer iglesia. Y ellos como que le da mucha afinidad, pues. Y es impresionante cómo ellos se dan cuenta que sí lo pueden hacer, o sea, sí lo pueden lograr. Que es un reto. O sea, ahorita en Venezuela, hacer una capilla, eso es un reto. Pero cómo estas personas tienen esa convicción de decir, sí puedo hacerla, sí puedo hacerla. Es que me gusta mucho que estamos tocando teclas sumamente importantes. En un país que ha estado marcado por el tema de la desigualdad social, que ha estado marcado incluso por la lucha de clases, tú estás hablando de solidaridad. Tú estás hablando de cómo un empresario está preocupado de cómo hacer que mis trabajadores sean mejor personas. Tú estás hablando, por ejemplo, de cómo juntar a una comunidad y demostrarles que ellos no tienen que esperar a que venga nadie a resolverles sus problemas, sino que ellos mismos se pueden organizar y que pueden sacar adelante grandes obras. Así es. Y es muy bonito, como dices tú, hacer creer a las personas que ellos son capaces de amar, que ellos son capaces de comprometerse por una buena causa y de llevarla adelante. Ese poder de organización por comunidades, por un bien común, eso es sumamente importante y eso es algo que la Iglesia ha promovido y ha evangelizado desde los comienzos de la Iglesia Católica. Han existido grandes imperios y esos imperios han venido y se han ido y muchas veces ha quedado un bastión en valores morales y ese bastión moral ha sido la Iglesia Católica, que es lo que ha hecho que después de que esos imperios van y vienen, pues se mantienen unos valores que hacen que el mundo progrese. De verdad que estoy muy feliz. Ahora, ¿cuáles son a futuro los proyectos concretos que piensan sacar con este apostolado de Cruzadas? Bueno, padre, en Cruzadas el año que viene tenemos mucho trabajo. Tenemos un proyecto de 7 capillas, tanto como de renovación y de construcción. Son 7 proyectos que desde ya estamos trabajando en base a eso. Ya estamos ansiosos terminar este ciclo con la primera cruzada aquí en Venezuela para arrancar este próximo año. Yo también tengo como esa visión de que Cruzadas tenga una junta directiva, tenga un personal administrativo, tenga hasta incluso una sede, que nosotros podamos pues reunirnos, podamos planificar todas esas construcciones y todos esos trabajos. Últimamente también me he dado cuenta que Cruzadas tiene como una visión de también llegar a las escuelas, a los colegios. Nos ha pasado que donde está la iglesia está una escuela.
Entonces, claro, cuando tú llegas y presentas el proyecto y le dices a la gente, mira, sí puedes hacer una iglesia, literalmente son los jóvenes del colegio, del liceo, que empiezan también a trabajar en pos del proyecto. Entonces, también veo como una gran necesidad. En Venezuela hay muchas escuelas que están abandonadas, que están literalmente abandonadas. Tenemos un proyecto en una capilla que la escuela tiene casi 20 años abandonada. Entonces, también como que veo ese futuro pues, de que Cruzadas también pueda llegar a las escuelas. Entonces, imagínense esos dos espacios. O sea, una iglesia donde te dan valores cristianos y te dan esa conciencia de ser mejor persona, y una escuela o un colegio que te forme como un gran líder en la sociedad, que te forme como un gran empresario, que te forme como un gran abogado, como un gran doctor. O sea, yo creo que es una gran potencia. Esos dos espacios, Claro. la iglesia y los colegios y las escuelas, son un gran espacio en la sociedad. Y yo creo que hay que apuntar allí, padre. O sea, Venezuela está en un momento donde sí puede cambiar, y está cambiando. Y yo creo que son los espacios donde tenemos que arrancar. O sea, en las escuelas y en las iglesias. O sea, si estos espacios están 100% trabajando, es un futuro hermoso que vamos a tener en Venezuela. Entonces, yo creo que es como un semillero. Sí, Que está estoy ahí. totalmente de acuerdo. Además que las iglesias también hoy en día son semilleros de proyectos sociales, de amor al prójimo. Hoy en día aquí tenemos cualquier cantidad de párrocos que se han dedicado a alimentar al hambriento, a dar de beber al sediento, a dar salud al enfermo. Tenemos muchísimos ejemplos. Es impresionante todo el bien que se está haciendo y que ustedes pueden reforzar ese bien con esto. Además, lo que dijiste de que esto realmente sea manejado como una empresa, con mucha seriedad, de una manera muy institucional, eso me parece sumamente importante. Los proyectos, si se mantienen solo dependiendo de unos voluntarios que dediquen 2 o 3 horas a la semana, no crecen. Se necesita tener trabajadores con un buen sueldo y que esas personas realmente estén dando lo mejor de sí por ese proyecto y estén trabajando un horario completo, y realmente solo de esa forma realmente se sacan proyectos de envergadura. Realmente veo que vas por el camino correcto. Sabes que cuentas con todo mi apoyo con este proyecto, y que sea lo que Dios quiera. Ni más ni menos. Si Dios quiere que ustedes hagan 100 iglesias, bueno, nosotros entonces no le vamos a decir a Dios, no, Dios, mejor 50. No queremos limitar los planes de Dios. Ahora, si Dios no quiere que hagamos ninguna iglesia, pues entonces no hacemos ninguna. Hacer la voluntad de Dios, que sea Dios el que vaya guiando y bendiciendo nuestros pasos. Es así. Una última pregunta, pero que me parece por lo menos a mí muy importante. Si una persona que está viendo esto quiere colaborar, ¿qué hace? Puede ser colaborar yendo a construir una iglesia en algún lugar, puede ser colaborar reuniendo a su comunidad para hacer algo en la iglesia que ellos tienen, puede ser colaborar aportando un donativo de dinero, pero ¿cuál sería ese medio? ¿Cómo nos puede contactar y así colaborar con Cruzadas? Bueno, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que se llama Cruzadas BQTO. Por ahí nos pueden contactar. O incluso también lo pueden contactar usted, al padre Elías, que pues es nuestro director en el Reino aquí en Barquisimeto. Y bueno, también es muy importante el voluntariado, o sea, el acompañamiento. Miren, todos los jóvenes que quieran venir y quieran ser parte de este proyecto, pues están totalmente invitados, porque es un proyecto que es nuevo en Venezuela. O sea, literal, ahorita somos 7 jóvenes en unos proyectos inmensos que solo Dios sabe, pero el voluntariado es muy importante. Muy bien, vamos a hacer algo, también vamos a dejar aquí debajo del video, en la información, vamos a dejar la información de las cuentas, en donde la gente pueda enviar un donativo, si alguien quiere hacerlo. Y a mí me parece muy importante, y algo que me gusta mucho de este proyecto, es que no es que se reúnen 1000 veces para ver qué hacer, sino yo les pongo un reto a los que estén viendo este capítulo. Este domingo, cuando vayas a misa, pregúntale a tu párroco qué se puede mejorar de la iglesia. O tú mismo simplemente
ve que si hay algo que se pueda mejorar y tú mismo organízate y compra un bombillo o organiza en la parroquia para que se pueda hacer una actividad y pintan la iglesia o simplemente van y la limpian. Pero creo que tener ese corazón inquieto de ayudar, de hacer de las iglesias realmente un lugar propicio para que la gente tenga un encuentro profundo con Dios, creo que es algo que todos podemos colaborar en algo. Claro. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y cuenta con mis oraciones para que Dios bendiga este proyecto y te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Bueno, Padre, también gracias por la invitación. Y nada, también cuenta con mis oraciones. Y bueno, vamos por muchas más cruzadas. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.